Bueno, muy bien, vamos rápidamente a la editorial del día de hoy, pues se nos va el programa. Yo la titulé La construcción de una sociedad libre versus el marxismo cultural, y tiene muchísimo que ver con todo lo que veníamos conversando con Mercedes Vigil, con la escritora Mercedes Vigil, la concepción, la construcción y la práctica de las ideas más avisadas para la creación de una sociedad civilizada y una sociedad en convivencia dinámica, siempre en armonía con las reglas del derecho, tiene que ser el paradigma a revisar en detalle por nuestro país, por nuestras autoridades, pero también por los países que integran la sociedad internacional del mundo libre, llamado el mundo de las democracias liberales. Para que eso ocurra se debe educar desde esas bases. Una educación sin adoctrinamiento es aquella que promueve en el estudiante el pensamiento crítico, es la educación abierta a las visiones del mundo, a las visiones de la historia y con fundamentos científicos, a su vez los fundamentos científicos aceptados a modo de paradigmas científicos por las comunidades científicas más avanzadas y las naciones más avanzadas del mundo. La educación debe estar orientada a la formación de ciudadanos útiles para el Estado. Esto no lo digo yo, lo dijo una vez el filósofo francés del positivismo llamado Augusto Comte. Y hablando de positivismo, José Pedro Varela, que provenía de esa corriente de pensamiento, consideraba que la educación y que el ideal positivista resolverían las contradicciones del liberalismo clásico, aquel viejo liberalismo que solo hablaba de un Estado muy chico y que era todo librado, digamos que al azar del mercado. Consideraba que el liberalismo clásico no puede desarrollar el interés individual sin afectar al interés colectivo, al interés de la convivencia social en un Estado de Derecho, y que este problema lo resuelve la educación. Pues bien, a partir de ahí entonces, con esa obra monumental que hizo José Pedro Varela, obtuvimos un Estado enfocado en esa educación para formar al individuo en un mundo libre, en un mundo dinámico, con movilidad social, en el cual se considera y se concibe como paradigma indiscutible la sociedad libre de mercado, el sistema económico capitalista y la democracia como sistema político de convivencia. Por lo tanto, la educación uruguaya estaba sustentada en estas bases varelianas de una educación para la soberanía, una educación que formara un ciudadano unitario, a un ciudadano laico, a un ciudadano pacifista, a un ciudadano integracionista, a un ciudadano humanista y pluralista, y todo eso para formar un ciudadano que entendiera el Estado de Derecho liberal. Ese era el Uruguay. Ese era el Uruguay hasta que vino esta reforma de Tabaré Vázquez, que bien dijo iba a cambiar el ADN de la educación, y evidentemente lo cambió. Cambió el ADN de ese sistema educativo que por generaciones formó a un país soberano, unitario, laico, pacifista, humanista, pluralista, a un Estado de Derecho y a una sociedad liberal, en una sociedad cada vez más hacia el marxismo, hacia el colectivismo, hacia el tribalismo, hacia el corporativismo. Eso que hoy los tiene desesperados a todos los que integran el sindicalismo uruguayo y que van por ese referéndum para desautorizar a un gobierno, para destrozar un proyecto de república a través de esta ley de urgente consideración en temas significativamente claves para tomar el rumbo, para retomar ese rumbo ya perdido, como hablamos hace un rato con la escritora Mercedes Vigil. Porque este Uruguay dejó a ese modelo educativo. Por eso la educación se destrozó y las generaciones que sobrevienen son generaciones desmembradas, destrozadas, que no tienen ni idea de qué se trata cuando hablamos de igualdad ante la ley, de Estado republicano, de libertad, de humanismo, de pluralismo, de un Estado integracionista, de la ley de la economía de mercado. La educación de un país integracionista y humanista y pluralista se murió. La educación para vivir en un Estado de derecho liberal se murió. Esto nos indica que hoy convivimos con generaciones de votantes que quieren otro país, por eso está dividido el Uruguay. Ya no es un país unitario, ya no está formado para ser una unidad nacional, sino que hicieron su trabajo los marxistas dentro del Partido Comunista con la hegemonía que tiene ese partido en la praxis sindical a través del PIT-CNT y sus sindicatos corporativos sin personería jurídica y sin control alguno de sus finanzas de parte del Estado.
atravesando todas las actividades del mismo. Evidentemente, ese Estado humanista y sus perspectivas históricas murieron. Parece que hay una especie de renacer, parece que está en el CTI y que se lo está reanimando con esta ley de urgente consideración, a la cual ya quieren otra vez desconectarla de toda la posibilidad medicinal de sobrevivencia, destrozarla para seguir con ese Estado colectivista. Todo esto, todo esto que yo digo, que ocurre en el seno de nuestra civilización occidental, la posibilidad del crecimiento de su ciudadanía a través de la educación, la movilidad social a través de la educación, la formación personal a través del sistema educativo, su capital de conocimientos, los valores éticos que hacen a la convivencia pacífica en armonía en la sociedad occidental libre, abierta. Bueno, todo eso murió en nuestro sistema educativo, cooptado, tomado por el corporativismo sindical y por una administración evidentemente que iba para ese lado, como es el Frente Amplio, gobernando desde las recetas continentales internacionalistas del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla. Y hoy están haciendo el trabajo militante, revolucionario, desde las directrices del Grupo de Puebla, cuando van por esta ley en esta campaña del 27 de marzo. Y todo esto además de modo muy deshonesto porque mienten respecto a los artículos, mienten respecto al contenido, mienten descaradamente, pero la mentira más grande es que mienten al no decirle a la población que se trata de esta jugada estratégica política, de una internacional comunista para instalar a Uruguay en ese contexto del eje Cuba-Venezuela y ahora Chile hacia ese eje de vínculos con Rusia y China y una sociedad socialista con ese proyecto del socialismo del siglo XXI. Ese es el PIT-CNT-FA. Ese es el PIT-CNT-FA. Representa ese mundo, ese país con ideales marxistas, con la mentada y adoctrinante, digamos, ideología de la igualdad social y la justicia de clase. La guerra en este mundo, la guerra entre el mundo libre y de economía de mercado ante el mundo de la dictadura del proletariado, la economía colectivista y planificada por el mismo Estado, como ya lo vamos viendo, y por una superburocracia, bueno, ese es el ideal del Partido Comunista. Esta guerra hoy está instalada en nuestro continente desde la Revolución Cubana a la fecha y se ha internacionalizado esa prédica y esa práctica y la logística de esa práctica, es decir, de estos ideales comunistas, desde el Foro de San Pablo, fundado en 1990 por Ignacio Lula da Silva y el extinto Fidel Castro, el fallecido Fidel Castro, Ignacio Lula da Silva, que viene a darle su aprobación al venir a Uruguay, al decir que va a visitar a Orsi, al intendente de Canelones. Fíjate vos qué señal le da el aval a Orsi. Bueno, evidentemente así está nuestro país, los ejemplos son muy claros, y te voy rápidamente a esto. Se le hace una entrevista a este especialista que hoy cité, hablando con Mercedes Vigil, que es un cineasta y es un ensayista neozelandés, Trevor Loudon. Bueno, y durante una entrevista televisiva, esto está publicado en el portal de Epoch Times, es un diario de origen taiwanés, de Taiwán, un país civilizado, abierto, occidentalizado, al que tiene en la mira China, al que tiene en la mira como tuvo en la mira Rusia a Ucrania, bueno, China tiene en la mira a Taiwán. Bueno, este diario, que ahora tiene su sede en los Estados Unidos, está constituido por periodistas liberales, taiwaneses, chinos taiwaneses y también norteamericanos, y algún latinoamericano que también colabora. Bueno, durante esta entrevista, Trevor Loudon dijo que el marxismo está extremadamente extendido en los Estados Unidos y está encarnado en muchas formas, como Black Lives Matter, la teoría crítica de la raza, el movimiento LGBTQ, el movimiento ambiental, el que está impulsado por la equidad, pero que esto podría pasar desapercibido para la persona promedio. Loudon es un autor, un cineasta, un orador público de Nueva Zelanda, es colaborador también de este portal, de este periódico llamado The Epoch Times, es decir, La Gran Época, traducido al español, y es conductor de un programa, Counterpunch, en Epoch TV. El marxismo es realmente el modelo, dice él, el principal paradigma político-económico en el que vivimos hoy, pero la mayoría de la gente no lo reconoce porque todavía están pensando en la vieja lucha de clases de aquella década de 1840 en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Esto dice Loudon. Así que el marxismo es endémico en nuestra sociedad, está en todas partes. En el manifiesto del Partido Comunista, Carlos Marx
afirmó que la historia humana es una historia de lucha de clases. El marxismo ahora se ha transformado hacia un marxismo cultural, ya no es un marxismo economicista con una retórica de la lucha de clases en lo económico, sino que esa retórica subyace, digamos que en la retórica secular, la que se hace pública, la que se difunde todos los días, en una retórica cultural de grupos tribalistas, de movimientos distractivos, pero que ya están presupuestados en nuestros estados nacionales y que ya están constituyendo el presupuesto nacional y a su vez se convirtieron en políticas públicas. No es cuestión menor, porque nadie está hablando de segregar homosexuales, ni lesbianas, ni transexuales, ni a ningún tipo de condición humana. ¿Por qué? Porque nuestra civilización occidental establece con claridad el paradigma fundamental. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Tenemos que ser una sociedad, sí, directamente inclusiva y no de la diversidad. Y no separarla en tribus, que a su vez esas tribus se ideologizan y son excluyentes de otros derechos con los que comienzan a entrar en colisión. Esa es la gran trampa cultural. Esto que parece muy emancipador, muy liberador, es todo lo contrario, es totalizador. Es un movimiento cultural que totaliza, que tiene una finalidad totalista a la cual no le importa el devenir de las circunstancias y no le importa el pensamiento científico, simplemente les importa el relato adoctrinante. ¿Dónde está el marxismo? Y bueno, lo encontrás en sistemas organizados, por ejemplo, para identificar víctimas de dictaduras de hace tantos años, para desenterrar muertos que fueron criminalizados por esas dictaduras. Lo encontrás en víctimas feministas que acusan en violaciones y en muchos casos después se demuestra que no fueron tales. El movimiento, por ejemplo, LGBTQ, no se trata de la fuerza de las personas. Quizá nació así, quizá nació esa diversidad que nace espontáneamente en Occidente por ser una sociedad libre, pero al ser tomado por la doctrina marxista, no se trata de plantear la fuerza de las personas según su condición, sino de la destrucción de la familia tradicional. Entra en colisión con la familia de papá, mamá y la patria potestad que consagran nuestro Código Civil. Los sindicatos controlados por los comunistas no tienen que ver con la fuerza del trabajador, sino con el control del trabajador en beneficio del Estado, el control del trabajador para impulsar políticas burocráticas, cada vez más colectivistas y que beneficien a esas corporaciones sindicales. Lo estamos viendo hasta el cansancio en nuestro país, lo estamos viendo todos los días. Por eso están muy nerviosos de cara a este 27 de marzo. Porque si el gobierno es ratificado en este rumbo republicano, si el gobierno es ratificado en estas propuestas que tiene su mayor acto de gobierno, que es la ley de urgente consideración, seguro que van a sobrevenir cambios y de importancia, como ya sobrevino el cambio de la votación de la personería jurídica en Cámara Baja, en Cámara de Diputados, para que tengan personería jurídica los sindicatos. Un detalle importantísimo. Y por otra parte, quizá vengan más cambios que van a ser necesarios, como el sistema universal del voto secreto en cualquier organización de nuestro país, también replicado, aplicado a modo de un formato universal, de un modelo universal en los sindicatos. Que el sistema del voto universal y secreto también se aplica en los sindicatos como en cualquier organización social, económica, política en nuestro país. Los sindicatos, entonces, están siendo los controladores de las políticas públicas y muy especialmente en América Latina. Los mandatos de vacunación muchas veces no tienen que ver con la salud pública. En nuestro país no se aplicó el mandato de la vacunación, sino que se la hizo opcional. Acá no se planteó la obligatoriedad de la vacuna por el COVID-19. Todo es marxismo. Lamentablemente ha inundado, ha invadido culturalmente a Occidente. La muy controvertida teoría de la crítica de la raza, por ejemplo, es también una ideología cuasi marxista que refiere a la historia de los Estados Unidos, en este caso, como una lucha entre los opresores, la gente blanca, y los oprimidos, todos los demás. Ya una mentira histórica en estos tiempos. La teoría crítica de la raza es simplemente una argucia de la argumentación marxista, de la retórica marxista, que se va camuflando en esos movimientos culturales
muchos de ellos que nacen espontáneamente y con total licitud, como el feminismo, por ejemplo, que nace con total licitud histórica, reclamando derechos de la mujer cuando no los tenían, y era necesario que la mujer se parificara al hombre en derechos ciudadanos, y hoy por hoy eso ya está logrado, ya es histórico. Entonces no se entiende ahora el feminismo luchando por qué cosas, por leyes de cuotas, por más fiscalías especializadas en crímenes de violencia contra la mujer. Se está generando una sociedad del odio, una sociedad dividida, pero si no se modifica el sistema educativo, vas a seguir teniendo un fluir de generaciones adoctrinadas en este imperativo cultural marxista y no vas a poder construir una sociedad libre. Ese es el gran desafío. El gran desafío hoy es la transformación del sistema educativo de nuestro país para volver a tener una sociedad con ciudadanos soberanos, con capacidad crítica, que sean humanitarios, de sentimientos humanistas, pluralistas, libres, liberales, abiertos al otro y con la capacidad de una visión crítica de la historia. Hoy tenemos cantidad de generaciones ya. Tenemos 15 años con generaciones formadas en las doctrinas marxistas como estas que acabamos de decir. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Tengan todos ustedes un gran fin de semana. Piensen muy bien en todos estos temas, piensen realmente bien y piensen muy bien cuando tengan que decirle a alguien que esté confundido o indeciso qué se juega ese 27 de marzo. Dios mediante, seguiremos hablando de estos temas la semana que viene porque nos queda una semana más antes del referéndum. Nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chao.